Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 31 de octubre de 2024 y quiero compartirte un libro que toda madre debería leer. Se llama La madre en el hogar y fue escrito por el teólogo estadounidense John S.C. Abbott y publicado en 1833. Y aún hoy, después de casi 2 siglos, sigue tocando el corazón de muchas madres. El autor nos dice: el objeto de este libro es su utilidad práctica y no tanto el conseguir un efecto literario. Lo escribí para las madres que transitan por los senderos normales de la vida. Hay muchas madres en todos los pueblos de nuestra tierra que buscan información con avidez respecto al gobierno de sus hijos. Espero que la presente obra les sirva de ayuda en alguna medida, especialmente en la tarea de guiar a sus hijos al Salvador y prepararlos para su hogar celestial. Te voy a hablar brevemente de los capítulos de este libro y el impacto que ha tenido en mi vida. Tiene 8 capítulos. El primer capítulo, denominado Responsabilidad, nos habla de las historias de algunos personajes y qué influencia tuvieron sus madres en ellos. Por ejemplo, Washington, Lord Byron, John Newton, entre otros más. En el segundo capítulo, Autoridad Materna, primera parte, nos habla de la necesidad de la obediencia, cómo obtenerla y las excusas de las madres en relación a ello. En el capítulo 3, Autoridad Materna, segunda parte, nos habla de los enfrentamientos con los hijos y cómo evitarlos. También nos habla sobre las variaciones en el castigo y el castigo injusto y los efectos de la severidad sobre los hijos. Hasta aquí vamos viendo ese equilibrio que se busca en ejercer la autoridad con los hijos, lograr que te obedezcan, pero sin generar un resentimiento en su corazón. Creo que ese es el temor que experimentamos muchas madres, de aplicar castigos tan severos que luego los hijos nos odien o se alejen de nosotras. Y más aún en el caso de los niños con necesidades especiales, necesitas mucha sabiduría y tino para ejercer tu autoridad. Podemos hablar más sobre este tema más adelante. En el capítulo 4, Las dificultades de la madre, el autor nos menciona la necesidad de tener dominio propio. Nos habla de una anécdota de Napoleón Bonaparte, la indulgencia fatal con los hijos enfermos, la importancia de la armonía en las opiniones del padre y la madre, y nos cuenta la historia de una familia salvada de la ruina por una madre fiel y sabia. En el capítulo 5, Las faltas y errores. Aquí nos menciona sobre cómo se produce la soberbia, los comentarios insensatos de las visitas, el hablar de los hijos delante de ellos, las terribles consecuencias de recurrir a los temores imaginarios como castigo. En el capítulo 6, La enseñanza religiosa, primera parte, nos habla de la influencia de la madre, la importancia de tener una profunda devoción, la forma alegre en que debería presentarse la religión, las ocasiones apropiadas para la enseñanza religiosa y las ocasiones inapropiadas. Y en el capítulo 7, La enseñanza religiosa, segunda parte, nos habla de las ideas poco definidas acerca del cielo, la descripción realista de los escritores inspirados, el gozo de la amistad, la belleza del paisaje, la impresión que produce el amor del Salvador en la mente de un niño y sobre la oración con los hijos y cómo enseñarles a orar. Por último, en el capítulo 8, Resultados, nos habla de las alegrías de la madre, la influencia de la madre en las futuras generaciones, las consecuencias de que el padre descuide su deber y el cuaderno de las anotaciones de la madre, el fin de los afanes y el hogar celestial. Y en esta oportunidad te voy a compartir el resumen del capítulo 6 del libro de la madre en el hogar, que se denomina La enseñanza religiosa, primera parte. Y dice el autor: nada puede reemplazar la necesidad del esfuerzo y la instrucción al calor del hogar.
la madre debe reunir a su pequeño rebaño a su alrededor y tomar sobre sus hombros la responsabilidad de su educación religiosa. Entonces, hay 5 puntos donde nos explica cómo nosotras como madres podemos asumir esa responsabilidad en la enseñanza religiosa de nuestros hijos. El primer punto dice, es de una importancia primordial que el hogar sea el santuario de la instrucción religiosa. Entonces, las madres estamos llamadas a guiar a nuestros hijos con entusiasmo y afecto hacia el Salvador. Debemos llevar a los pequeños de la mano y conducirlos por las sendas de la piedad. Nosotras podemos ejercer la influencia necesaria sobre estos niños, ya que conocemos sus temperamentos, sus hábitos de pensamiento, sus estados de ánimo, y podemos adaptar la enseñanza de acuerdo a sus necesidades. Como segundo punto nos menciona el autor que los padres deben tener una profunda devoción, que quiere decir que si yo quiero inculcar principios cristianos en mis hijos, yo tengo que mostrar el ejemplo. De lo contrario, mis hijos, pues si es que yo no estoy en los caminos del Señor, ellos se van a desviar y van a caer en los caminos de destrucción. Y aquí el autor nos hace referencia. No te imagines que puedes ir por un camino e inducir a tu hijo a caminar por otro. No basta con indicar la senda que conduce al cielo, sino que tú mismo has de marcar el camino. Entonces tenemos que ser ejemplo, estar dentro del camino, entregar nuestro corazón a Dios para poder guiar a nuestros hijos y puedan estar más cerca de Él. En el punto 3, presenta la religión como algo alegre. Muchas veces en algunas iglesias se toma la religión como algo que genera tristeza y temor porque hay que estar cumpliendo siempre la ley. Y tenemos el otro extremo donde se ve a Dios como Él es pura bondad y amor. Entonces el autor nos dice que nosotros debemos exponer con claridad la naturaleza del pecado, la justicia de Dios y la terrible pena que conlleva desobedecer su ley. Hay que enseñar al niño a ver en Dios a ese ser que, aunque ama a sus criaturas, no puede mirar al pecado sin aversión. Entonces debe quedar claro que Dios es justo y misericordioso, que Él nos ama, nos perdona, y también tenemos que tratarlo con reverencia y temor. Tenemos que fomentar la gratitud en el niño, describiendo los gozos del cielo, que puedan conocer la alegría que representa nuestra religión, nuestra fe, nuestra creencia en Dios, y que puedan entender que esa tristeza y dolor está más vinculado con la desobediencia. Entonces tenemos que fomentar la esperanza, hablarles de la recompensa prometida, y así vamos a ayudar a nuestros hijos, vamos a guiarlos en el camino hacia Dios y a vivir para el cielo. El punto 4. Aprovecha las ocasiones adecuadas. La madre siempre debe estar alerta para aprovechar estas ocasiones, y sobre todo cuando el niño está pensativo y callado, es el momento para dirigirse a Dios en ferviente oración, con todos los argumentos de su amor maternal, esforzarse por guiar a su hijo al Salvador. Veremos algunas situaciones, por ejemplo, cuando hay una tempestad con fuertes vientos y a veces hay temor y es un momento para pedir a Dios por protección para uno mismo y para la familia. Aprovechar esta situación, como también frente a la enfermedad, cuando hay mucho dolor y hay fiebre, y pedimos en oración a Dios que sane a nuestros hijos, que los recupere la salud y que los libre de la muerte. Es un tiempo para dar gracias a Dios también. En otra oportunidad también cuando acudimos al funeral de otra niña o un niño, es un momento para poder enseñar a nuestros hijos sobre el significado de la muerte. Cuando vamos al campo y pueden observar el agua, los árboles, los animales, es un momento en el que podemos guiar a nuestros hijos a acercarse más a Dios. Y por ahí mencionaba un poco sobre el Salmo 23 y hacía algunas preguntas. ¿No le presentarías a ese bondadoso pastor que protege allí a su rebaño, recogiendo sus condenas en sus brazos y estrechándolos contra su seno? Entonces, cada oportunidad nos sirve para presentar el amor de Dios, darle gracias, entender también de su protección y de su voluntad también. Podemos conectar todas estas situaciones llevando siempre hacia los pensamientos de Dios. Y en el punto 5, evita las ocasiones inadecuadas. Quiere decir que cuando el niño está enojado o presenta movimientos violentos, no podemos llamarlo a la reflexión, a que tiene que cambiar su conducta porque eso no le agrada a Dios. No nos ayuda a eso. Tampoco cuando está muy exaltado, de repente está muy absorbido en alguna situación, en algo que le genera diversión y nosotros queremos tener un tiempo de devocional. O sea, tenemos que hacer esas diferencias. Y aquí algo que nos menciona el autor: si un cazador entrara en un bosque y caminara por allí cargando su fusil y disparando al azar, es posible que accidentalmente consiguiera alguna pieza, pero lo más seguro es que asustaría a los animales en lugar de cazar alguno. Entonces lo mismo sucede con las mamás. Si estamos de repente como muy exaltadas o tratando de que el niño nos obedezca,
lo que vamos a lograr es que haya más oposición y rebeldía antes que llevarlo al arrepentimiento y a la oración. Debemos tener mucho cuidado de tener conversaciones muy largas o dar sermones muy largos para el niño y tener en cuenta de que los niños no pueden prestar atención por mucho tiempo y lo ideal pues es que no queremos que se agote. Así que debemos tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Bueno, para resumir sobre el libro, me ha impactado mucho en mi vida sobre cómo guiar a mis hijos en el camino hacia Dios, cómo hacer la corrección y la disciplina, teniendo en cuenta que soy psicóloga y que siempre he pensado que los principios bíblicos van primero y que antes que cualquier otra disciplina o incluso la condición que pueda tener el niño, debemos tener en claro de que todo está en la Biblia. Y Dios es quien nos guía y nos enseña cómo es que debemos criar a nuestros hijos. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.